Por esta razón, entonces, la acta de la sesión número 162 se da por aprobada y el acta de la sesión número 163 ordinaria se pone a disposición de los colegas diputados y diputadas. ¿El señor secretario va a dar lectura a la cuenta? Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, una carta del jefe de gabinete de la directora de presupuesto, mediante la cual hace llegar las excusas por la inexistencia a esta sesión de doña Cristina Torres debido a problemas de agenda. En segundo lugar, un correo electrónico del jefe de asesores legislativos del Gabinete del Ministro del Interior y Seguridad Pública, mediante el cual excusa la inasistencia del titular de esa cartera a esta sesión para analizar la situación financiera y patrimonial de los gobiernos regionales, también por motivos de agenda. Y finalmente, un reemplazo. Doña Francesca Muñoz reemplaza en esta sesión a don Bernardo Berger. Eso es todo, Presidenta. Gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Si no hay solicitud de palabra, vamos a empezar con la orden del día. Esta reunión, como bien saben, colegas, tiene por objeto poder evaluar el proceso que tenemos a puertas de pasar, ¿no es cierto?, de gobiernos regionales centralizados a un gobierno regional que va a ser electo con un gobernador en los próximos días. Desde esa perspectiva han surgido muchas inquietudes de parte de la comisión y de los distintos parlamentarios que han solicitado esta sesión especial, donde vamos a tener como invitados, ¿no es cierto?, al señor Pablo Galilea, en representación de la División de Gobierno Interior del Ministerio de Interior y Seguridad Pública. Y también vamos a tener en la presencia de la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, la señora María Paz Troncoso Pulgar. Entiendo que la DIPRES se excusó, no sé. Así es, Presidenta, se excusó la DIPRES. ¿Y del Ministerio del Interior vendría don Pablo Galilea? Sí, del jefe de la División de Gobierno Interior, sí. Ya, perfecto. Entonces habría que hacerlos pasar, don Juan Carlos, de manera Sí. que pudiésemos... Sí, ahí están. Ahí está de la División de Gobierno Interior, don Pablo Galilea. Buenas tardes, don Pablo. Buenas tardes, don Pablo, mucho gusto. Muy buenas tardes a todas las diputadas, diputados, funcionarios de la Cámara y algunos amigos que veo que están hoy día en esta sesión. Primero que todo, agradecer la invitación que nos han hecho, porque es una oportunidad para poder dar a conocer un proceso que, además de ser histórico e inédito, y que además nos ha tocado implementarlo en una situación muy especial de pandemia, sobre el cual hasta ahora, a pesar de los esfuerzos que hemos hecho, existe bastante desconocimiento, y por lo tanto esta es una oportunidad indudable que nos da la Comisión para poder contar los avances en la implementación de las futuras delegaciones presidenciales regionales y provinciales. Me acompaña en esta oportunidad Claudia Lemparte, que es la abogada encargada de la instalación, de la puesta en marcha de la nueva institucionalidad, para poder también después responder algunas consultas que nos quisieran hacer las señoras y señores diputados. Sin perjuicio de que el motivo principal de la convocatoria tiene que ver con la infraestructura de los futuros gobiernos regionales y cómo se va a distribuir la infraestructura del Estado entre las delegaciones presidenciales y el nuevo gobernador regional, me gustaría aprovechar la oportunidad para, de manera muy sintética, poder contarle algunas de las cosas que van acompañadas más allá de la infraestructura y que creemos que es importante dar a conocer. Don Pablo, sí. vamos a darle un tiempo, no sé si le parece suficiente, de 15 minutos, de manera que pueda hacernos una exposición. Más o menos eso es lo que dura su presentación. Nosotros estamos a la disposición del tiempo de usted.
trataremos de le pedimos que tratar de ajustarnos en esos tiempos porque particularmente los parlamentarios quieren hacer consultas, entonces para que podamos dialogar y contrapreguntar y resolver las dudas que tenían muchos de los parlamentarios. Así que, don Pablo, sí, puede tomar la palabra y hacer su presentación. Muchas gracias. Perfecto. No, vamos a tratar de ajustarnos a los 15 minutos. Bueno, como es de conocimiento, la nueva institucionalidad del Servicio de Gobierno Interior, se fusionan las gobernaciones actuales de capitales regionales con las intendencias para pasar a ser las delegaciones presidenciales regionales. Por tanto, el nuevo Servicio de Gobierno Interior va a quedar conformado por 16 delegaciones presidenciales regionales y solo 40 delegaciones presidenciales provinciales. En términos de atribuciones, el delegado presidencial prácticamente queda con las mismas atribuciones exactas que hoy día tienen los actuales intendentes y obviamente la idea es poder tener un servicio de gobierno interior que sea robusto, lo suficientemente fuerte que pueda hacer el contrapeso al gobierno regional, al nuevo gobernador regional. Para implementar este proceso, nosotros lo hemos dividido en 3 fases. La primera fase fue desde junio del año 2019, donde se hizo un análisis comparativo del Servicio de Gobierno Interior con los gobiernos regionales en cada una de las regiones en cuanto se refiere a bienes muebles, dotación de personal, el tema de los vehículos, catastro de edificios e infraestructura. También, obviamente, el levantamiento de la dotación de los cargos en el organigrama del Servicio de Gobierno Interior y todo lo que significa también los aspectos administrativos, legales, financieros y contables del Servicio de Gobierno Interior, y esto es la Intendencia y las gobernaciones. Esto fue durante el año 2019. Durante el año 2020 pasamos ya a la definición de la estrategia y la planificación e implementación de esto que tiene que ver con ubicar las delegaciones presidenciales, ver el organigrama base y el manual de funciones de las futuras delegaciones presidenciales, la elaboración del proceso de movilidad interna con apoyo del servicio civil, la elaboración de presupuestos para proyectos de infraestructura, la elaboración del proceso de difusión de la implementación de la delegación presidencial, la institucionalización de la estructura orgánica de las DPR y la coexistencia de ambas autoridades de infraestructura y la dotación y qué va a significar eso y las implicancias que esto tendría. Hecho definida la estrategia, el año 2021 ya nos ha correspondido implementar y hacerle seguimiento. Para ello les puedo contar que vamos a ejecutar los recursos por un total de 1.246 millones de pesos que van directamente a infraestructura de las delegaciones presidenciales regionales. Esto no contempla recursos para la infraestructura de los gobiernos regionales, que dado que el intendente a su vez está a cargo del gobierno regional, le ha correspondido ver que las instalaciones básicamente de la oficina del nuevo gobernador regional tenga la altura que corresponde a la envergadura del cargo. Luego también, para esto, hemos realizado todo un proceso de licitación de las obras de infraestructura, todo el tema de la gráfica, la imagen corporativa. También se ha sancionado el organigrama base y sus particularidades para cada una de las regiones, el manual de funciones de las DPR, la incorporación de funcionarios y la estructura de la DPR según el proceso de movilidad interna. Aquí hay una cuestión que también, a pesar que no es el motivo principal de la convocatoria, es bueno poner en conocimiento de los señores diputados, que dice en relación cómo vamos a llenar los cupos del organigrama que más adelante se los vamos a mostrar. Que aquí hay una cosa que, además de contarle lo de la movilidad interna, es interesante que sepan aquí, se le ha garantizado 100% a los funcionarios la estabilidad
la estabilidad funcionaria, valga la redundancia, hemos venido trabajando durante prácticamente un año con FENAMINSA y con otras organizaciones de funcionarios de gobierno interior que nos han permitido ir comunicando y ir sabiendo cuáles son las principales preocupaciones, y una de las cosas que ha quedado completamente despejada es la estabilidad funcionaria. Por lo tanto, en la fusión de gobernaciones y intendencias, todos los funcionarios van a tener un espacio. Y como hay en tres unidades que hay doble funciones, la jurídica, el Departamento Social y también el DAF, la División de Administración y Finanzas. En esos tres cargos tenemos tanto en las gobernaciones como en la intendencia encargados de esto. Entonces, ¿quién va a ser el que va a ocupar la titularidad de ese cargo en el nuevo organigrama de la delegación presidencial? Para eso hemos pedido la asesoría del Servicio Civil, con el cual firmamos un convenio, de tal manera que no tenga una connotación 100% política o discriminatoria, sino también tenga un componente de perfil profesional, que es el que hemos tratado de definir con el Servicio Civil, y de esta manera elegir al mejor de los dos quien ocupe ese cargo. Muchos de ellos son funcionarios de carrera de muchos años, y por lo tanto va a haber una definición que está muy orientada a lo que nos sugirió el Servicio Civil, y se va a definir entre el funcionario de la gobernación o el de la intendencia quien ocupe la titularidad del cargo, sin perjuicio que ambos tienen asegurada la estabilidad funcionaria. En muchos casos yo les puedo contar que uno de los dos ha desistido de ocupar el cargo, y cuando uno desiste ya automáticamente pasa a ocupar el cargo el que queda. Luego también es importante saber que se está tratando de sincerar una cuestión que hoy día ocurre en la intendencia. Hoy día tenemos un total de 160 funcionarios que son funcionarios de los gobiernos regionales, que son financiados por los gobiernos regionales y que trabajan en las intendencias. Y en ese sentido nosotros consideramos que había que sincerar esta situación, y la mitad de ellos, 80 funcionarios, van a pasar a formar parte del Servicio de Gobierno Interior, a seguir trabajando en la delegación presidencial, pero ahora ya financiado con recursos del Servicio de Gobierno Interior y no de los gobiernos regionales, como ha ocurrido durante más de 20 años. Ese también es un tema que a mí me parecía interesante que ponerlo en conocimiento de los diputados, porque seguramente va a ser también tema de debate. Indudablemente desde los gobiernos regionales quisieran cumplir con tener la totalidad de la votación que hoy día existe, pero en términos reales efectivamente no trabajan para los gobiernos regionales, trabajan para la intendencia, y por lo tanto solicitar la mitad de aquellos funcionarios que están distribuidos a lo largo del país nos parecía absolutamente razonable, y es permitirle a los futuros delegados presidenciales tener una votación mínima que les permita realizar sus funciones acorde con el cargo. Ahora, otro dato anexo que también me gustaría incorporar es que las dotaciones de los gobiernos regionales es prácticamente el doble, o no prácticamente, es el doble en todas las regiones que la dotación de la futura delegación presidencial. Cuando uno suma los funcionarios de la gobernación de capital regional más los de la intendencia, son la mitad que los funcionarios de los gobiernos regionales. Y esto lo digo también en el sentido de que el delegado presidencial, de acuerdo a la ley, va a seguir cumpliendo exactamente las mismas funciones que hoy día tiene el intendente, y por lo tanto había que dotarlo de esta estructura que le permita desarrollar el cargo. Aquí yo me quisiera ir directamente al organigrama. En el organigrama se ha creado una... ¿No están ustedes con la presentación? Podríamos ponerla en la presentación. Sí, sería lo ideal. Ahí sí. Ahí estamos viendo una presentación. Aquí rápidamente, sin perjuicio que después podemos estar dispuestos a responder las consultas, las dudas que ustedes tengan. Se ha creado la auditoría interna, que consideramos que es fundamental, porque hoy día el CAI y todos los informes y los preinformes de Contraloría en las unidades, las distintas unidades de Servicio de Gobierno Interior,
hacían indispensable que poder contar con una auditoría en las regiones que nos permita llevar un control más exhaustivo del trabajo de las delegaciones presidenciales, y por eso se ha creado la unidad de auditoría interna. Luego también se crea el cargo de gestor provincial, que prácticamente es la equivalencia al administrador regional, que dada la nueva estructura creemos que se hacía absolutamente necesaria la creación de este cargo de administrador regional, de administrador o gestor provincial. Y luego también se crea la unidad o el departamento de coordinación, fiscalización y supervigilancia intersectorial, que va en paralelo a los 3 departamentos tradicionales que ya le nombraba: social, jurídico y de administración y finanzas. En paralelo se crea esta coordinación y fiscalización intersectorial, y además se crea el departamento de coordinación y gestión territorial. En este organigrama están contemplados, como les decía, el 100% de los funcionarios de las gobernaciones de capital regional y también, obviamente, de la intendencia. Y de aquí yo daría paso, si ustedes me permiten, por favor, que nuestra encargada de la implementación, que conoce más en detalle el tema de la infraestructura y que lo viene trabajando hace más de 2 años, Claudia Lemparte, pudiera exponer región por región de manera breve la situación de la infraestructura, que es el motivo principal de la convocatoria. Adelante, señora Claudia. Mira, Arique Parinacota. Hola, muy buenas tardes, señores diputados, diputadas, funcionarios, subsecretaria. Señalarles muy brevemente dónde van a quedar ubicadas las delegaciones presidenciales regionales en cada una de las 16 regiones del país. Los principios o las directrices que tuvimos fueron utilizar la infraestructura que detentaban a la fecha las unidades del Servicio de Gobierno Interior y la disponibilidad, si es que era factible, de edificios fiscales que no requirieran gran inversión para efectos de ubicar las delegaciones. En el caso de la región de Arica y Parinacota, a ustedes a mano izquierda ven dónde funcionaba la intendencia, que es un edificio arrendado a la Universidad de Tarapacá, y en la lámina central está la gobernación, y en la lámina de la derecha está un edificio del MOP, donde vamos a trasladar a la intendencia regional para efectos de que funcionen en ambos edificios, es decir, la gobernación de Arica como edificio de servicios públicos donde vamos a disponer de 2 pisos, la futura delegación presidencial regional. En esta región, desde la perspectiva del gobierno regional, la instalación de la delegación permite fácilmente que el gobernador regional, como ustedes ven a mano derecha, puede ocupar las oficinas que usaba la intendencia en la Universidad de Tarapacá. ¿Esta no es la Universidad de Tarapacá? Perdón, la Universidad de Tarapacá, la lámina de la izquierda. Esas oficinas se arriendan a la Universidad de Tarapacá por el gobierno regional y se comparten actualmente con la intendencia. Entonces, el tema es que nos retiramos como intendencia de ese edificio de propiedad de la Universidad de Tarapacá a este piso del edificio del MOP que se ve a mano derecha, que está adyacente a la gobernación. Siguiente. Tarapacá. En Tarapacá, ahí está el edificio donde funcionan a la fecha tanto la Intendencia como la Gobernación de Iquique, como a su vez el gobierno regional. Continuamos compartiendo el edificio con el gobierno regional, y la adecuación que se hace a efectos de que
se puedan implementar las oficinas del futuro gobernador o gobernadora regional es que las oficinas del gobernador de Iquique, en el edificio que se ve a la derecha, más pequeño, que están mirando hacia el Océano Pacífico, se desocupan por parte de la gobernación, por el gobernador de Iquique, y los funcionarios de la Intendencia y de la Gobernación continuarán ocupando la parte del edificio de los servicios que da hacia la avenida, teniendo el gobernador las oficinas donde estaba el ex gobernador provincial de Iquique y la parte que da hacia atrás y los pisos que ahí se detallan, el GORE, piso 1, piso 2 y hacia el Océano Pacífico. Y el GORE continúan, por lo tanto, ambos en el mismo edificio, pero con esa redistribución a efectos de facilitar la ubicación del futuro gobernador. En la región de Atacama, de Antofagasta, perdón, en la región de Antofagasta, hacerles el breve comentario que en la mayor parte del país ambas autoridades van a coincidir en las instalaciones. En general, cuando se pudo ubicar un edificio fiscal disponible en buenas condiciones, nos trasladamos a otras dependencias. En aquellos casos en que no era factible, se continúa la delegación conjuntamente con el gobierno regional. En el caso de la región de Antofagasta ocurre así. Ahí se ve el edificio donde se ubica el GORE como la Intendencia y la Gobernación de Antofagasta. La Intendencia va a continuar utilizando el primer y segundo piso y la Gobernación el tercero. Todos esos pisos van a ser la futura delegación, y el GORE se mantiene en el piso cuarto, donde se van a habilitar las oficinas del futuro gobernador o gobernadora regional. Ahí hay un fotomontaje. Presidenta, ¿quiere intervenir ahora? Presidenta, perdone la interrupción, pero doña Marcela Hernando, justamente que estaba viendo el tema de la región de Antofagasta, quiere intervenir. Pero Claudia, ¿nos puede dar un segundo, por favor, para darle la palabra a la diputada Hernando? Diputada Hernando. Muchas gracias, presidenta. He escuchado las tres primeras regiones del norte del país, la 15, la primera y la segunda. Y en las tres observo el mismo problema, que para mí es un problema y quisiera plantearlo ahora porque me imagino que el resto del país va a suceder una cosa similar. Lo que hemos querido relevar, quienes hemos trabajado por el tema de mejorar los temas de regionalización, es la relevancia que va a tener esta figura del gobernador regional. Entonces, ustedes me tienen puesto ahí el edificio de la Intendencia de Antofagasta. Si ustedes miran esos barrotes blancos y ese balcón que hay ahí, eso es toda la oficina del intendente. La conozco bien porque fueron mis dependencias en algún momento. Y no me parece que el delegado, que va a tener hoy día un rol bastante menor desde el punto de vista de las responsabilidades y la relevancia que queremos darle, siga ocupando esas dependencias, y que al nuevo gobernador regional electo por la ciudadanía lo releguemos a un cuarto piso. Esa situación la veo bien, pero también en Iquique, cuando describieron lo que iba a pasar, finalmente la delegación y la gobernación actual, o sea, el gobernador provincial, van a permanecer en el edificio grande, y el edificio chico es el que va a ocupar el nuevo gobernador regional. Y en Arica me parece que la situación no era muy diferente, entonces yo quisiera plantearlo desde ya. Plantear desde ya. Luis, dejemos que termine la diputada. Antes de que diga Luis algo, pero a mí me parece que el tema es si las oficinas, no solamente es que tenga oficina, también es la prestancia que tiene ese edificio como institución, porque pone en relieve la figura del gobernador regional. Gracias, diputada Hernando. Diputado Rocaful, ¿quería señalar algo?
Sí, gracias, Presidenta. Yo comparto plenamente con la diputada Marcela Hernando respecto a la institucionalidad que representa el gobernador regional. Es la máxima autoridad de la región elegido por el voto popular. El tema de Arica yo lo voy a dejar para después porque la verdad las cosas es que Arica creo que es la única región en Chile, por lo menos, que no tiene un edificio propio. Hoy día justamente se está sacando de lo que se ocupa como el jefe del gobierno regional, el intendente, lo están trasladando a un edificio público que no es el edificio del MOP, está administrado por el MOP, pero es un edificio de servicios públicos, que también depende del gobierno regional. De la gobernación, nada que decirle, va a ocupar el mismo lugar. El tema es que una vez más no se consideró la gobernación, bueno, no sé qué va a pasar con la gobernación de Parinacota. Y lo último es que se quedó, no se especificó qué va a pasar con la sala del Consejo Regional, que no está en Velázquez, que está en el edificio consistorial. Entonces, la información es realmente incompleta, pero el tema es que Arica es todo arrendado, no tiene nada propio. Incluso las seremías se arrendan en casa. Para eso sí que no esperaba mayores novedades. Gracias, diputado. Diputada, Presidenta, ¿me permite? Sí, un momentito. Gracias, diputado Rocaful. Vamos a poner un poquito de orden. Y yo les pido a los colegas que no interrumpamos la presentación, que puedan terminar, digamos, los expositores, de manera que después ordenadamente podamos hacer las consultas, porque si no, no vamos a poder avanzar. Diputada Joana Pérez. Presidenta, yo le entiendo y totalmente de acuerdo con ordenar las cosas, pero creo que no estamos poniendo en orden esta presentación. Primero, preguntarle al jefe de división, Galilea, ¿cierto? Si esto, lo que se ha definido, ha sido consensuado en cada región con los actores, porque es bien complejo cuando se parte una presentación y no se dice cuáles son los principios orientadores que tiene hoy día la Subdere y el Ministerio del Interior para poder instalar una nueva institucionalidad que viene a cambiar la lógica. Lo que él ha señalado al inicio, y por eso yo no estoy de acuerdo con la forma como él ha emplazado, es que vamos a fortalecer a las delegaciones regionales, cuando lo que queremos en esta comisión, que es de gobierno, interior y descentralización, es dar espacio a las nuevas figuras de gobernadores regionales, y no veo esto aún. Entonces, me gustaría que él se pueda, en su presentación, si va a hablar de región, hablar a lo menos si ha tenido alguna relación con los consejos regionales. ¿Por qué? Porque de lo contrario lo que va a suceder es que una administración de turno que está terminando su periodo decide sobre futuras autoridades y puede estar queriendo desvestir lo que hemos intentado vestir por años, ¿ya? Y por eso que solo se entable una presentación de lugares. Hemos hablado del personal, y el personal hoy día, la actual administración se encuentra haciendo llamados a concurso a última hora. Entonces, me gustaría que ampliara esto. Esto es una comisión política, Presidenta. Nosotros no nos estamos informando porque para eso mandamos oficios de manera oportuna y han sido solo 9 regiones que han respondido. Me parece muy bien que se nos muestre las imágenes de los gobiernos regionales. Todos representamos regiones y sabemos lo que está pasando. Como por ejemplo en la metropolitana, donde quieren relegar al futuro gobernador regional o gobernadora regional, ¿cierto?, de un espacio que ha sido históricamente, que debería ser para quien sea electo popularmente, cualquiera que sea, pero creo que no estamos entendiendo el rol de la descentralización en nuestro país. Gracias, Presidente. Sí, diputada Pérez, nos ha quedado claro, pero vamos a permitir que se termine la presentación. Le pido a la señora Claudia Alemparte que sea breve respecto de los locales, porque coincido con la diputada Pérez que lo que nos interesa es hacer la conversación política respecto, ¿no es cierto?, de los espacios y de lo que se viene en el proceso. Adelante, señora Claudia, don Pablo. Bueno, continuando, solamente aclarar respecto de Arica, que efectivamente estábamos todos en un lugar arrendado, como señaló el diputado, y efectivamente nosotros conseguimos trasladarnos a esos 2 pisos del edificio que se denomina del MOP, porque ahí había oficinas del MOP, pero es de bienes nacionales. Respecto de
Antofagasta ya tienen muy claro los diputados cuál es la situación. Sigamos con Atacama. En Atacama... Le pongan la región de Antofagasta y no de Tarapacá. ¿Perdón? Perdón, de Antofagasta no está claro. Por favor, luchamos al orden, por favor. Sí, pero también es un llamado al orden conocer las regiones del país. No puede ser que la Subdere ponga Tarapacá y un domicilio de Antofagasta. A ver, ¿dónde? No sé qué están diciendo. ¿Dónde? Les pido, todos tienen la posibilidad de hablar cuando corresponde, se les dará la posibilidad a colegas, pero por favor pidan la palabra, porque si todos abren sus micrófonos al mismo tiempo, no vamos a lograr comprendernos y no puedo moderar. Así que, diputada Hernando, ¿puede ser un poco más específica? Porque la señora Claudia Lemparte no le comprende. Yo creo que a estas alturas ya comprendió, pero ¿podría poner la lámina de Antofagasta? Hay un error en la lámina. Pongan la lámina de Antofagasta. Vuélvete a la de Antofagasta. Lo que pasa es que esa, dice, dirección Arturo Prat 384 Antofagasta, y dice, nueva destinación del inmueble futura DPR de Tarapacá. Sí, Mi región se llama región de Antofagasta, no se llama región de Tarapacá. Parece que está el error, hay un error en la lámina, es un error, diputada, disculpe, señora Claudia, ha quedado clara la consulta de la sí, puede haber un error. Le vamos a dar la palabra a la señora Claudia Alemparte. Señora Claudia, responda por favor la consulta. Sigue con la siguiente, vamos a ver si está, sigue con la siguiente. Sí, puede ser que haya quedado pegado, está pegado Tarapacá, está malo. Les pido la disculpa porque donde dice nueva futura delegación dice Tarapacá y parece que está en todas las láminas pegado con Tarapacá, pero se entiende por lo que estamos exponiendo que no estamos mal nombrando a las regiones y les pido disculpas nuevamente. En la región de Atacama, la futura delegación presidencial regional está conformada por la gobernación, por el actual edificio donde funciona la gobernación de Copiapó, en el primer piso, el edificio de la mano izquierda, y parte del edificio Pedro León Gallo, donde está actualmente el gobierno regional y la intendencia regional. Las oficinas del gobernador o gobernadora regional de la región de Atacama se van a habilitar en el edificio que está detrás del Pedro León Gallo, que es donde funciona el CORE, y ahí se puso, en ese edificio de color amarillo, ahí están las dependencias de que se están habilitando actualmente para el gobernador o gobernadora regional. Este edificio tiene una destinación tanto para el Pedro León Gallo, tanto para interior como para el gobierno regional de Atacama. La siguiente, en toda esta Tarapacá. Aquí no, acá estoy mostrando parte, pero lo vamos a pasar por la rapidez de una remodelación que se está haciendo de la gobernación de Copiapó, que tuvo varios daños producto del estallido social. Siguiente. Acá gracias a Dios que se recupera, aquí el error cesa. Esta es la región de Coquimbo. Acá la delegación presidencial regional va a continuar tanto en las oficinas de la gobernación de Elqui, en la ciudad de Coquimbo, como en La Serena, en el edificio donde se ubica el GORE con la intendencia. Como ustedes ven ahí, la intendencia continúa en el segundo piso y las oficinas del gobernador regional o gobernadora se están habilitando en el tercer piso del mismo edificio actual del gobierno regional. Dale. Valparaíso es la misma situación que se repite en gran parte del país. Van a continuar ocupando ambas autoridades el edificio de los servicios, la intendencia los pisos 18 y 19, la gobernación el piso 15, todos ellos van a constituir la futura delegación, y en el GORE las oficinas del gobernador regional se están habilitando por
el gobierno regional actualmente en el 7º piso del edificio donde funcionaban las oficinas del presidente o presidenta del CORE. Siguiente. Santiago, la región metropolitana, como ya adelantó una diputada, efectivamente continúan en los mismos edificios en que funcionan ambas autoridades hasta la fecha. La Intendencia Regional, efectivamente el edificio de Morandé tiene una destinación a nombre del Ministerio del Interior y ahí continúa la futura delegación. En esta región, como ustedes saben, no existe una gobernación provincial de Santiago y el GORE continúa en sus oficinas en Bandera. Siguiente. En la región del Libertador Bernardo Higgins, los edificios donde se va a ubicar la delegación son la Gobernación de Cachapoal, que es un monumento histórico, por lo tanto les hago presente que se analizó en algún momento la posibilidad de remodelarlo y trasladar a la futura delegación a dicho edificio, lo que es imposible por lo que fue poco factible en razón de los recursos que ello requería. Por lo tanto, la delegación presidencial continúa en el edificio de la Intendencia que comparte con el gobierno regional y las oficinas del gobernador o gobernadora regional se están implementando por el gobierno regional en el primer piso del edificio adyacente a la Intendencia, que es donde funciona actualmente el Consejo Regional de la región de O'Higgins. Siguiente. En Maule, la Intendencia Regional funcionaba en el edificio de propiedad del gobierno regional. El Ministerio del Interior hizo gestiones con bienes nacionales y logramos que se nos destinara un piso del edificio que ustedes ven a mano derecha, que es el edificio de Correos de Chile. Se le denomina el edificio de Correos de Chile, donde había unas oficinas de Serviu. Por lo tanto, se obtuvo una destinación y la Intendencia sale del edificio del GORE en la región del Maule, se instala en estas nuevas dependencias y continúa la delegación tanto con el edificio de la Gobernación de Talca a mano izquierda como con estas dependencias en el edificio denominado Correos de Chile en el tercer piso. Por lo tanto, en este caso, el gobernador regional o gobernadora de la región del Maule tiene a su disposición todas las oficinas del quinto piso que se abandonan por parte de la Intendencia. Además, nos trasladamos con la CGGOV en esa región, por lo tanto también sale la CGGOV del edificio del GORE. Siguiente, para terminar. En la región de Ñuble, la situación es la misma del resto del país. Acá es una región nueva. La Intendencia funciona en conjunto con el gobierno regional de Ñuble. Continúan utilizando ambos las mismas dependencias de este edificio y continuamos además con las dependencias de la gobernación de Tiguillí, que está ubicada en la ciudad de Bulnes. Por lo tanto, la ubicación es la misma de ambas dependencias y el GORE está habilitando las oficinas para el gobernador regional o gobernador en el tercer piso del edificio del gobierno regional en Chillán. En la región del Biobío, las dependencias de la futura delegación presidencial regional van a ser tanto las de la gobernación regional de la gobernación provincial de Concepción como el cuarto piso del edificio que actualmente se comparte con el gobierno regional del Biobío. La planificación en este caso, en un primer término, fue trasladar la delegación completa a la gobernación provincial de Concepción, pero
producto de daños que se sufrieron después de octubre del 2018, fundamentalmente un incendio en el primer piso y la falta de recursos. Se determinó continuar con ambas dependencias. Por lo tanto, la Intendencia, la delegación presidencial va a estar en el cuarto piso del edificio de Servius, donde funciona actualmente también el GORE, y el GORE se habilitará las dependencias del gobernador regional en el segundo piso del edificio que ustedes aprecian a mano izquierda. Ahí estamos haciendo los arreglos para recuperar la parte quemada después de octubre en la gobernación de Concepción. La siguiente. En la región de Los Ríos, la delegación presidencial regional va a estar tanto en la gobernación provincial de Valdivia como en el edificio que se comparte con el GORE. La Intendencia ocupa parte del piso 1, el piso 2 y el quinto, y el GORE en este caso en el edificio amarillo que ustedes ven a la derecha ocupa parte del piso 1, el 2, el 3 y el 4, y las oficinas del gobernador regional se están habilitando en el cuarto piso. En el edificio de la Gobernación de Valdivia se hace presente que no es un edificio que en su totalidad esté ocupado por el Ministerio del Interior. Ahí también está la Seremía de Bienes Nacionales y también están las oficinas de Extranjería y Migraciones. Esa fue una de las motivaciones que llevó a que no hubiese traslado en esta región a este edificio de la Gobernación de Valdivia. Claudia, tratemos de sintetizar porque hemos ocupado bastante tiempo. En la región de la Araucanía también continúan ambos servicios. Lo voy a hacer más breve: ambos servicios, gobierno regional como delegación presidencial regional, en el mismo edificio que ocupan hasta la fecha. Siguiente. En la región de los lagos se continúa, la delegación presidencial continúa compartiendo en el edificio de la avenida 10ª Región en Puerto Montt con el gobierno regional, y continuamos utilizando parte de la gobernación de Yanquihue, que pasa a ser delegación presidencial, donde compartimos con otros servicios públicos el inmueble. En la región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, GORE e Intendencia y Gobernación funcionan en edificios separados. Por lo tanto, en esta región no se comparten inmuebles, por lo tanto todos continúan en los mismos inmuebles que detentan hasta la fecha. Y finalmente en la región de Magallanes, ahí ustedes pueden apreciar 3 edificios. En el primero de la mano izquierda, este edificio es de propiedad del gobierno regional, se le transfirió gratuitamente el año 2008. En este edificio funciona el GORE, funciona la Intendencia y algunas seremías. En el edificio del centro, que es arrendado, funciona la Gobernación, y en el edificio del lado derecho, que se llama edificio Magallanes, que está destinado al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, funcionan las oficinas, la mayor parte de las oficinas del GORE. En esta región no hay edificios disponibles, no hubo edificios disponibles que nos permitiesen trasladar la delegación o instalar la delegación en un lugar distinto. Hago presente que la primera gestión que se hizo fue ubicar edificios fiscales que permitieran, que tuvieran condiciones de habitabilidad, que permitieran hacer los traslados en los lugares que era menester hacerlo. En esta región no hay edificios disponibles en condiciones de ser ubicados y de darle la misma calidad, el mismo clima laboral a los funcionarios. Por lo tanto, continuamos en los mismos edificios que actualmente están los 2 servicios.
se hace presente que el GORE tiene la obligación, de acuerdo a la sesión gratuita que se le efectuó por parte de Bienes Nacionales, de albergar a la Intendencia Regional y a los otros servicios que funcionen en el edificio de Plaza Muñoz Gamé. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Mire, un par de consultas a don Pablo antes de, o a usted, antes de darle la palabra a la subsecretaria. Don Pablo refirió, ¿no es cierto?, que había tenido conversaciones con FENAMISA y que se le estaban dando garantías de que todos los funcionarios tendrán un espacio. Mi pregunta puntual es, ¿cómo es que ustedes pueden garantizar aquello? Porque el periodo, digamos, de gobierno termina en marzo de este año, y además, como bien sabemos, gran parte, digamos, de esos cargos son cargos que no son, digamos, de planta, son cargos o a contrata o a honorario. Entonces, ¿qué hay? ¿Hay firmado un protocolo de acuerdo? ¿O esto es solo una declaración de intenciones con los gremios? ¿Cómo es que llegaron, digamos, a esa aseveración que usted señala, don Pablo, de que todos van a tener un espacio? Y lo otro que llama la atención y que es llamativo, que ustedes mismos señalan en la presentación, que los funcionarios de los gobiernos regionales entiendo, ¿no es cierto?, más, no sé si me equivoco ahí, más o menos que los funcionarios de la Intendencia. Me gustaría que me explicitaran ahí un poquito más en detalle. Me gustaría que contestaran la pregunta que hizo en su momento alguno de los colegas respecto de cuáles fueron los criterios que ustedes utilizaron para definir los espacios, porque claramente lo que hemos visto acá es que pareciera, ¿no es cierto?, que se está ubicando al gobernador regional en el espacio que se ha podido encontrar y no necesariamente ¿no es cierto?, en el espacio que debiera tener. Todos nosotros nos imaginábamos, ¿no es cierto?, que iba a jugar un rol de mayor relevancia también en términos de espacio físico. Por algo se decide, el país toma la decisión política, ¿no es cierto?, de elegir a los intendentes regionales y darle la relevancia que se merecen, y pareciera que eso no se traduce tampoco en el espacio físico. Esas son mis preguntas. Le vamos a dar también la palabra para hacer un par de preguntas a la diputada Pérez y el diputado después Rocaful, y después le damos el espacio a la subsecretaria. Don Pablo, perdón, diputada Pérez. Gracias, presidenta. Voy a tratar de ser breve porque algo ya anuncié. Yo agradezco la presentación, esperábamos hace años esto porque no es primera vez que lo hemos pedido a lo largo de a lo menos los 3 o 4 subsecretarios de desarrollo regional que hemos tenido y ministros más o menos en el mismo orden. Y efectivamente porque hemos tratado de seguir el proceso centralizador, sin perjuicio que no nos ha llegado ningún proyecto de descentralización a esta comisión, a lo menos en toda esta gestión. Ya la ley corta y de financiamiento se ingresó por el Senado, por lo tanto no hemos podido definir nada en conjunto con el Ejecutivo. Ya, eso punto 1. Punto 2, lo único que hemos conocido es el estado de los decretos, de los reglamentos, todo eso que se ha ido, que es la misma presentación, que cambian los que exponen, pero es la misma presentación. Y tenemos esta situación que es compleja porque cuando vamos a instalar una nueva figura que es inédita en nuestro país, que es una gran oportunidad, estamos teniendo hoy día al menos dudas de cómo se va a implementar eso desde el punto de vista de lo físico, dónde y en qué espacio, pero lo lógico es que el Ejecutivo no puede solo definir e instalar su figura que va a ser la figura del delegado regional, ¿cierto?, presidencial, sino que también tiene que pensar en todo que la otra figura va a ser electa popularmente y el otro designado.
queremos ir avanzando, va a tener 5 divisiones. Entonces, ustedes están pensando en engrosar la figura del delegado presidencial, buscando estructura, entendiendo que muchas también tienen las gobernaciones. Entonces, buscando adaptar un espacio de un piso para el gobernador, cuando el gobernador es el que tiene que tener, ojalá, la mayor amplitud de decisión desde el gobierno regional. Todos sabemos que siempre en el gobierno regional había una persona que tenía 2 cabezas al inicio, que era el intendente y también presidente del CORE. Hoy día eso se divide, pero todo ha sido muy dificultoso y no le echo la culpa solo a este gobierno, pero hoy día tiene el desafío de implementarlo. Y esto es la parte operativa, física, pero también tenemos en materia de recursos públicos. ¿En qué situación financiera van a estar los gobiernos regionales? ¿Endeudados 3 o 4 veces? Yo he estado conversando en las regiones y la mayoría de los gobiernos regionales tiene, ¿cierto?, una deuda de a lo menos o un arrastre de 2 o 3 veces el FNR. ¿Qué definición política va a tener el futuro gobernador? Y eso es lo que me preocupa. Y eso es lo que yo quiero y espero que Hacienda venga acá, Presidenta, porque de lo contrario, esto vamos a tener que instalarlo a un nivel político mayor. Y segundo, y con esto termino, o tercero, perdón, en materia de recursos humanos. Sabemos que en último minuto se están llamando a concursos, situaciones que no hicieron en todos estos 3 años, y donde hay concursos que debían regularizar, no lo han hecho, que son los internos. Entonces, esto de verdad falta fiscalización. Si hoy día las autoridades no son capaces de darnos respuestas, nosotros vamos a tener que iniciar un proceso de fiscalización de verdad importante y dejar un acta establecido que enviemos a cada una de las futuras gobernaciones regionales para que ellos puedan luego tener la libertad de determinar en toda la estructura, ¿ya? Porque si hoy día las actuales autoridades ejecutivas no son capaces de pensar en lo que viene, la verdad es que yo no quiero confiarle este proceso a ellos, a lo menos estos 8 o 9 meses que restan. Y por lo tanto prefiero tener y que las futuras autoridades tengan la libertad de definir lo que pueden o no hacer. Gracias, Presidenta. Presidenta, después de don Luis de Caful pidió la palabra doña Karin Luc. Presidenta, voy a ser súper breve. Yo veo que ya este proceso no resultó como tenía que haber resultado, así que tratar de arreglar en el camino esto, no sé, es un poco complicado. Lo que sí yo voy a referir, y esperaba en esta ocasión, una exposición respecto a la política de Estado que se iba a asumir respecto a esta nueva institucionalidad. El hecho de tener gobernadores regionales no se trata de elegir una autoridad más dentro de la región, significa un proceso que tiene que ver con la descentralización, con un comienzo donde un país ha sido sumamente centralizado y concentrado. De eso se trataba. Entonces también se trata, a veces las imágenes corporativas o los mensajes se dan de otra manera, a través de otras formas, es que a la comunidad hay que decirle que este nuevo gobernador regional o gobernadora regional tiene una connotación distinta, diferente. Pero acá el centralismo se sigue marcando a través de darle la misma importancia o mayor importancia al delegado presidencial que al gobernador regional. Ese es el problema de fondo, Presidenta. Edificios más, edificios menos, eso se podría haber resuelto. Pero el tema en concreto es eso. Y en eso el gobierno tenía que haber bajado líneas a través de la Secretaría de Desarrollo Regional donde marcara el proceso. Pero lamentablemente eso no se dio y ya no se dio. Así que bueno, el tema, disculpe, Presidenta, el tema como espacio también hay mucho, que tendríamos que comenzar a dar cada uno de los diputados de su región. Y en esta ocasión me voy a omitir respecto a esto, sino que estoy hablando de lo que es la política nacional. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Rocaful. Diputada Carillo. Gracias, Presidenta. A ver, por su intermedio, lo que pasa es que cuando acá hay como amenazas, lo que vamos a tener que hacer, yo creo que todos los diputados tenemos facultades de fiscalización, entonces no hay que amenazar que vamos a fiscalizar. Yo creo que cada uno puede, todo, digamos, esa es la gran diferencia entre los diputados y senadores, nosotros podemos fiscalizar, podemos tener diferencia en el tema de descentralización. Yo estoy en la Comisión Investigadora de Descentralización y la verdad que no hay no hay una gran diferencia entre lo que todos sabíamos cuando se aprobó o cuando lo aprobaron. Yo era core en esos minutos, a lo que siguió sucediendo. Los plazos han estado establecidos, se sabían, podemos tener algunas diferencias. Pero yo creo que tenemos que lograr lo antes posible, más allá de amenazas y que cada uno pueda fiscalizar lo que puede. Si está dentro de nuestras facultades no hay ningún problema,
pero tenemos que llegar a que cuando asumen en junio o en julio, ya ni me acuerdo, junio o julio, cuando asumen en julio, esté en la oficina, esté todo andando y que lleguen a una oficina y estén todos los concursos y todas las personas que estén. Yo creo que en el proceso de descentralización, en la investigadora se ha visto que ha sido un proceso y se han cumplido todos los plazos de acuerdo a los establecidos. No hay nada anexo y no es que es gobierno de turno o no gobierno de turno. De partida esto se aprobó en gobiernos anteriores y se ha seguido trabajando de acuerdo al cronograma que se venía trabajando. Hay una mesa de trabajo que se hizo descentralización además y esa misma mesa, más allá de algunas diferencias que uno pueda tener, se ha seguido el cronograma que se tenía, igual que el tema de los reglamentos. Hay todo un proceso que no es fácil. Mismo el ex senador Walker nos decía, oigan, en Italia todavía ni siquiera han terminado los procesos de descentralización, y eso que partió creo que en el año 70, si es que más no me equivoco, que estuvo la penúltima sesión de la comisión investigadora. Entonces yo creo que yo creo que hay que cuidar las formas, más allá que podamos tener diferencias. Pero no sacamos nada con amenazar y las fiscalizaciones están dentro de. Gracias, presidente. Gracias, diputada Luc. Le damos el espacio entonces a don Pablo Galilea para que pueda contestar las consultas que han hecho los parlamentarios. Gracias, presidenta. Lo primero que tenemos que dejar claro es que aquí lo que nosotros estamos haciendo es implementar la modificación a la ley 19.175 y las leyes 21.073, 21.074 que fueron trabajadas, discutidas por el Congreso Nacional, y lo que nosotros estamos haciendo es implementar la ley, no estamos haciendo otra cosa que eso. Centrar la discusión si la oficina del gobernador regional va a ser más grande o más chica, y no centrar la preocupación en las atribuciones que va a tener el gobernador regional, que dado lo que uno lee, escucha y observa de distintos analistas de todos los sectores políticos, esto además de ser un proceso histórico e inédito, está lleno de incertidumbre, y con altura republicana entre todos tendremos que ver cómo convive esta figura de delegado presidencial regional en un país unitario con la profundización de la democracia en que todos estamos de acuerdo de la elección del gobernador regional. Entonces, discutir si la oficina va a ser más grande cuando las atribuciones son chicas, en circunstancias que el delegado presidencial mantiene exactamente, de acuerdo a las leyes que se tramitaron en el Congreso Nacional, exactamente las mismas que hoy día tiene el intendente, es un tema que yo creo que lo invito a la reflexión para que después, en el futuro, dada la implementación de esta nueva institucional, nos vayamos... Perdóneme, estamos hablando de dos idiomas diferentes entonces. Disculpe, presidente. Diputado Rocafull, por favor, le pido que no interrumpa la sesión si no se le ha dado la palabra. Continúe, por favor, don Pablo Galilea. Como gobierno y en lo personal no podemos estar más de acuerdo en la idea base de las modificaciones de estas leyes que en el fondo fortalecer la gestión regional y profundizar la democracia. Pero eso tiene que ir de acuerdo con las atribuciones y las competencias que los respectivos cargos van a tener. Y ese es el tema fundamental y central de la discusión, y no la distribución de la oficina. Yo les puedo poner como ejemplo, y en este año que llevo a cargo de la división, que hay algunas regiones en que se discute si el gobernador regional va a estar en el piso de arriba, y en la región inmediatamente siguiente están alegando porque el gobernador va a estar en el piso de abajo. Entonces, aquí las destinaciones que se han determinado tienen una línea central que en el fondo las regiones en cuyos edificios las destinaciones están en manos del Servicio de Gobierno Interior, sigue el Servicio de Gobierno Interior, y en aquellas regiones donde la destinación fiscal está a gobierno regional, el gobierno regional es el que la lleva. Hay de todo y para todos los gustos. Yo pongo el caso, por ejemplo, y ojalá en el futuro podamos avanzar en esto, el caso de Aysén. Aysén se anticipó, construyó un edificio maravilloso, grande, el gobierno regional, y en ese edificio funciona el gobierno regional y es mucho mejor, tiene mucho mejores dependencias que el edificio de la delegación presidencial, que es el edificio histórico del Servicio de Gobierno Interior. Entonces, ahí hay un ejemplo de una región. Hay otras regiones, que el caso de Arica, que estaba tanto el gobierno regional como la intendencia trabajando en el mismo edificio, en un edificio que era de la Universidad de Tarapacá, se buscó la forma de distribuir de acuerdo a los edificios fiscales que habían,
de la mejor manera posible. A título gratuito. Y por tanto, las situaciones de las regiones son diversas. Aquí no existe ningún ánimo en las determinaciones que se han tomado de perjudicar o hacer que el delegado presidencial esté en una mejor ubicación, porque yo creo que más allá de las ubicaciones, lo que tenemos que preocuparnos es de las atribuciones y de cómo van a convivir en esta nueva institucionalidad dos figuras que en este proceso inédito e histórico no sabemos realmente si la altura republicana de quienes actuamos en política pueda en el futuro hacernos ver que necesariamente este proceso va a tener que tener correcciones más que en la infraestructura, en lo legal. Don Pablo, bueno, le hicimos algunas consultas, dos cosas que quisiera señalar que no fueron respondidas. Dos cosas que quisiera señalar, aquí no se discute el tamaño de la oficina, ¿ya? No es ese el punto que han planteado los distintos parlamentarios, ni si tiene más metros cuadrados o no metros cuadrados. Estamos hablando de un proceso de descentralización donde la figura del gobernador regional, ¿no es cierto?, cambia un esquema de un país absolutamente centralizado y donde todos queremos que también desde la perspectiva de la infraestructura y de la ubicación se le dé la importancia y la relevancia que tiene, ¿ya? Y además no es solamente desde la perspectiva de la infraestructura, también hay otros temas que han planteado algunos parlamentarios que yo por lo menos comparto y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con algunos llamados a concurso, que no parece apropiado estar haciéndolo a estas alturas del partido cuando estamos a puertas, ¿no es cierto?, de la entrega de un sistema que se deja atrás y se asume un sistema nuevo. Yo le había preguntado respecto, ¿no es cierto?, de los acuerdos que usted señaló que tendría con los funcionarios de FENAMISA. Entonces quisiera que pudiera responder brevemente esa consulta y para poder darle el espacio a la subsecretaria. Sí, mire, nosotros con la idea de transparentar, informar y recoger las opiniones de los funcionarios de Gobierno Interior, hemos realizado reuniones mensuales con ellos, donde hemos recogido las opiniones de las regiones en un proceso participativo, teniendo presente, digamos, que finalmente el que toma las decisiones es el gobierno, pero siempre esto ha sido muy en armonía y en sintonía con lo que los funcionarios nos han expresado. Por lo mismo, cuando nosotros señalamos que se garantiza que los funcionarios de las gobernaciones que se cierran, las gobernaciones de capital regional, van a seguir trabajando en el servicio de gobierno interior, está todo basado en los tipos de contratos que cada uno tiene y en el legítimo derecho que tiene, por un lado, el funcionario en defender sus derechos laborales, pero por otro lado también el legítimo derecho de la autoridad de turno de poder, de acuerdo a la ley, hacer los cambios que se establezcan. Por eso, en la estructura de las delegaciones presidenciales, en los cargos que estamos creando son funcionarios a honorario, de tal manera que no exista ninguna posibilidad que pueda el funcionario quedarse frente a un cambio de autoridad. Simplemente es una autoridad de confianza, o más bien es un funcionario de confianza de la autoridad de turno. Y eso creemos que se ha estado implementando, primero tratando de resguardar una cuestión que es fundamental en toda organización de funcionarios, que es la estabilidad laboral, pero por otro lado también reconociendo que la autoridad de turno tiene el legítimo derecho de hacer los cambios que le parezcan. Perfecto, gracias, don Pablo. No sé si tendrá la señora subsecretaria. ¿Se encuentra conectada? Señora María Paz Troncoso. Señora María Paz, nos queda poco tiempo. A ver si es que alcanza a dar un pincelazo. Yo creo que vamos a tener que invitarla seguramente nuevamente para poder ir resolviendo las dudas, pero me gustaría que pudiese usted hacer parte al menos de su presentación. Gracias, señora María Teresa. Adelante, tiene la palabra. María Paz.
¿No tenemos audio? Ahí sí, ya, vamos. Sí. Lo que no sé es si logran ver la presentación. Se ve, pequeña pero se ve. Ya, vamos a tratar de ampliar por ahí. Sí. Ahí sí, ya. Ya, es que no me veía yo y no veía la presentación. Muy buenas tardes a todos, presidenta, diputados, diputadas. Nosotros vamos a centrarnos fundamentalmente en la situación financiera y patrimonial, que entiendo era una de las inquietudes que asistía a parte de los diputados. Y bueno, naturalmente vamos a hacer una revisión rápida respecto de lo que hoy día son los presupuestos de los gobiernos regionales. Si ustedes se recuerdan, el presupuesto de los gobiernos regionales, y me voy a centrar fundamentalmente en presupuesto de inversión, tuvo un crecimiento del 5%. Hay en promedio, hay algunos gobiernos regionales que crecen un poquitito más, otros que crecen un poquitito menos, teniendo en consideración que en ese cálculo del 5% hay un fondo de emergencia transitorio que corresponde a del orden de los 23.300 millones de pesos, lo que totaliza 1.202.000 millones de inversión para los gobiernos regionales. Como bien saben ustedes también, el presupuesto regional no es solo el presupuesto de inversión regional, el presupuesto puede ser incrementado a lo largo del año a través de las distintas provisiones subdere que están concentradas fundamentalmente en el programa 05, donde se concentran las provisiones clásicas, y el programa 06, que es el programa de convergencia, lo que hace que este presupuesto de inversión al que pueden aspirar los gobiernos regionales totalice incluso el 404.000 millones. ¿Me dicen que no se ve la presentación? Se ve perfecto. Yo por lo menos Estupendo. Acto seguido, aquí en esta lámina ustedes van a poder ver lo que ha sido la distribución al 31 de marzo de 2021 a través de las distintas provisiones. Yo les decía que en este programa 05 están las provisiones clásicas de energización, de infraestructura rural, patrimonio, residuos sólidos, saneamiento, y además en el programa 06 el Fondo de Desarrollo Local, que es un nuevo fondo que se constituyó. A la fecha, ahí ustedes van a poder ver, de acuerdo a sus carteras, los gobiernos regionales han requerido nuevos recursos asociados a cada una de esas líneas de inversión, y como les señalaba, totaliza la fecha, o más bien al 31 de marzo de 2021, 36.460 millones distribuidos, que, como les señalaba, incrementan el presupuesto de inversión regional. Ahora, ¿cuál es la situación respecto del programa de inversión y cómo se ha venido ejecutando? La verdad, hoy día estamos en una ejecución lamentablemente baja. Si nosotros consideramos la ejecución sin transferencias consolidables, estamos cercanos a el 14%, 13,8%. Hay regiones que tienen una caída en la ejecución presupuestaria, un gasto acumulado muy bajito. Ahí está la situación región por región. Tenemos casos muy interesantes que están por sobre el promedio, 25%, pero naturalmente tenemos algunas regiones, particularmente las del norte, que tienen una ejecución bastante menor. Adicionalmente, si nosotros miramos esta misma ejecución con las transferencias consolidables, con los traspasos que se hacen a los distintos servicios para ejecutar programas de inversión diversos, la situación, la verdad, no cambia tan significativamente, pero ahí estamos del orden del 13,9%. Si incorporamos además el programa de inversión de la región de Magallanes con DEMA, llegamos a un promedio del 14%. Ahora, mirando esta situación respecto del año 2000, la situación promedio y gráfica por región, tenemos que efectivamente aquí esta línea demuestra el promedio del 13,8, y ahí están las regiones naturalmente que se pegan un salto y muy por debajo de esa línea las que están en una condición inferior. Y en una mirada un poquito más amplia, en el periodo 2010-2021, ahí van a ver las cifras por año, efectivamente nosotros aún nos mantenemos por bajo los promedios históricos probablemente. El 2015 fue un muy buen año probablemente junto con el 2010, pero ciertamente el 2020
El 2018 ya fue un poco complejo porque había muy bajas carteras en los gobiernos regionales para financiar, y eso se notaba fundamentalmente en las regiones del norte, carteras altamente atomizadas, vale decir, las regiones y las distintas comunas que las componen tenían alta cantidad de proyectos, pero pequeños proyectos de inversión que hacían muy dificultoso muchas veces la ejecución de estos recursos. Y naturalmente, bien saben ustedes, el 2020 vamos percibiendo todos los efectos de la crisis sanitaria que hace que acumulaba de alguna forma los efectos de lo que fue el estallido social, y que al mes de marzo hacía que esta ejecución, la verdad, si nosotros lo comparábamos con años anteriores, estuviera también bajo los promedios históricos. Y como bien les señalaba, hoy día estamos en 13,8% de ejecución. Ahora, uno si mira o trata de explicarse de alguna forma qué es lo que ha venido ocurriendo, bueno, las inversiones regionales, por todos conocidos, se han visto bastante afectadas, fundamentalmente porque los procesos de licitación y de contratación se han extendido mucho más allá de lo que regularmente ocurría. Y esto probablemente por el nivel de incertidumbre que se ha ido generando en virtud de cuarentenas que se han ido extendiendo o que han sumado comunas, y por cierto, en algún minuto, y ustedes lo pueden ver en la gráfica, una importante caída en los stocks de insumos que hubo o que se requieren para los procesos de construcción. Estas son fuentes de la Cámara Chilena de la Construcción, pero ustedes pueden mirar ahí también entre enero 2019 y enero 2021 cómo fueron subiendo los costos de construcción, particularmente en el caso de los materiales, y esto porque precisamente teníamos quiebres de stock, porque con fronteras cerradas muchas veces, particularmente materiales como el acero, que son muy incidentes en los procesos constructivos, naturalmente generaban incrementos en los costos que también en algunos casos llevaba a reevaluar iniciativas de inversión que, habiendo obtenido su recomendación social, naturalmente, dado que no encontraban empresas disponibles a esos precios, fueron declaradas desiertas o simplemente no había interés de presentarse a esas licitaciones. Y por cierto, bueno, ahí ustedes van a ver también lo que ha venido ocurriendo, y uno ya percibe a partir del mes de enero un incremento sostenido en el despacho de materiales, vale decir, hoy día sí tenemos esto. Y si bien estas son cifras globales a nivel de construcción nacional y probablemente se representen muchas de las grandes obras, a nosotros como Subsecretaría de Desarrollo Regional también nos ha golpeado bastante fuerte. Ustedes saben que el 2020 y el 2021 nosotros hemos dispuesto a través de las leyes de presupuesto importantes fondos precisamente para la ejecución de inversión en algún minuto, para generar reactivación económica tras la crisis social, y posteriormente este año precisamente para generar una reactivación económica. Pero si uno mira lo que ha venido ocurriendo con las distintas comunas que son las llamadas a ejecutar estas inversiones, procesos que tomaban del orden de los 3 meses para iniciarse la contratación y la obra propiamente tal, se han extendido a los 6 meses. Y eso ha generado, la verdad, una ralentización importante de precisamente esta contratación y, por cierto, al final del día, la ejecución de las inversiones. Ahora, nos preguntaban respecto, y ha sido una observación la diputada Pérez, respecto de cuán comprometidos están los presupuestos de los gobiernos regionales. Yo creo que aquí es muy, muy importante señalar lo primero, y es que para efectos de decisión de las inversiones en cada una de las regiones participan tanto el intendente como el consejo regional. Por lo tanto, aquí aclaramos inmediatamente que si bien es iniciativa del intendente, cuáles son aquellos proyectos que se van a financiar, ciertamente es el cuerpo colegiado, el Consejo Regional, el llamado a validar esa propuesta de inversión, y naturalmente ahí van jugándose los distintos equilibrios de inversión que se dan en los distintos, naturalmente, territorios que tienen vida en cada una de las regiones. Ahora, también es muy importante distinguir los conceptos entre arrastre y compromiso,
Para nosotros, y así se entiende también para la Dirección de Presupuesto y en materia fundamentalmente de ejecución, que los arrastres son todos aquellos estudios, programas, proyectos de años anteriores que fueron en su minuto priorizados por el Consejo Regional, vale decir, tienen un acuerdo del Consejo Regional para su financiamiento y tienen un contrato firmado, suscrito. Por lo tanto, han emanado distintas obligaciones financieras que deben cumplirse o iniciar su cumplimiento dentro del año presupuestario. Recuerden también que naturalmente tenemos inversiones que son plurianuales, no todas las inversiones se agotan en un año o pasan de un año, o sea, necesariamente muchas de las inversiones, quiero decir, pasan de un año a otro. Y por cierto, se entiende por compromiso, y esto es una cosa importante, todos aquellos que, aun cuando tienen aprobación del Consejo Regional para optar a financiamiento con el presupuesto de inversión regional, no han sido contratados, no han iniciado ejecución. Y eso es relevante porque al final del día, particularmente en años como estos, donde nosotros vemos que hay procesos eleccionarios, hay un impulso ciertamente de aprobar carteras, entendiendo que naturalmente también el ciclo de proyectos toma su tiempo. Yo les contaba al principio, si ustedes se recuerdan, que la ejecución, por ejemplo, del año 2018 estuvo muy por debajo de los promedios que se venían dando en años anteriores. Y eso tenía que ver, les decía yo, por la atomización de cartera y por la falta de iniciativas de inversión que existían en las regiones. Recuerden que el sistema se alimenta de las iniciativas de inversión que presentan particularmente los municipios o los propios servicios que postulan a fondos regionales. Sin embargo, si uno mira lo que ha venido ocurriendo, este proceso de activación de las carteras, de obtención de los RS, en general toma fácilmente 24 meses, y si uno le suma los procesos administrativos, ciertamente podemos llegar a los 3 años desde que una iniciativa se idea, se diseña el perfil hasta que efectivamente inicia la ejecución. Entonces, si nosotros tomamos o consideramos que el año 2020 ha sido un año muy irregular, producto de la pandemia, de la crisis social, ciertamente aquí se denota que muchos de los compromisos y los acuerdos del Consejo Regional por financiar iniciativas hoy día todavía no se logran materializar en contratos y por lo tanto están en esta condición fundamentalmente de compromiso y no de arrastre. Ahora, también, y yo les voy a mostrar más adelante unas láminas, los montos que nos informaron los gobiernos regionales consideran los recursos contenidos fundamentalmente en convenios de programación, aportes regionales a planes especiales que, como les decía yo, tienen carácter plurianual, por lo tanto, tocan o afectan más de un presupuesto. Ahora, un tema muy importante, y los que tienen trayectoria en el mundo de los gobiernos regionales deben saber que nosotros siempre usamos esta suerte de máxima que dice que para que el sistema vaya operando con cierta normalidad y continuidad, en general las carteras deseables debieran estar del orden del 1,5 veces el presupuesto anual de un gobierno regional. ¿Por qué? Porque en este proceso de iniciar una inversión, ir ejecutándola y finalizar, van apareciendo nuevas, naturalmente, obras, nuevas iniciativas de inversión que van generando una suerte de continuo en el tiempo. Y aquí, naturalmente, uno percibe que la realidad de cada una de las regiones es también muy diversa. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, Magallanes en general aprovecha muy bien la estacionalidad climática para iniciar sus procesos de planificación y de ejecución de las inversiones propiamente tal, naturalmente esto se va dando en un proceso regular que hace que probablemente en los meses de septiembre en adelante y hasta antes de que llegue el invierno, uno denote o vea reflejado una gran ejecución del gasto, y en los meses más invernales, fundamentalmente los procesos en los que se concentra el gobierno de Magallanes o de Aysén, que también es uno de los casos, es fundamentalmente de planificación de los procesos de contratación. Ahora, ciertamente tenemos que reconocer que en algunos casos, algunos gobiernos regionales tienen problemas de planificación y de control sobre los montos que se proponen comprometer.
¿Y a qué me refiero con esto? Que efectivamente subyace esta problemática en algunos gobiernos regionales de no tener carteras para financiar. El otro día escuchábamos una región por ahí, si ustedes han tenido oportunidad de seguir la prensa, particularmente en el caso de Valparaíso, se señalaba que no habían carteras de parte de los municipios para financiar, pero también a veces hay un excesivo entusiasmo y a veces también se financian todas aquellas iniciativas que llegan o obtienen su RS y no necesariamente aquellas que se han definido probablemente como una iniciativa incidente para el desarrollo de la región. Y aquí por eso también hay que tener claridad de la importancia de correlacionar planificación, estrategias regionales de desarrollo con precisamente las inversiones que al final del día priorizan los gobiernos regionales. Teniendo también, eso sí, muy claro que hoy día el sistema también genera incentivos bastante perversos. ¿Y a qué me refiero con esto? Y es que si nosotros no ejecutamos el presupuesto anual, naturalmente, dado que no podemos disponer de esos saldos iniciales si no es con autorización previa y haciendo las gestiones de modificación, naturalmente no hay posibilidades de. Y por eso probablemente en muchos casos uno ve regiones que se han dedicado a levantar iniciativas, proyectos de menor cuantía, o que destinan buena parte de sus presupuestos a adquisición de activos no financieros y no necesariamente generación de grandes obras. Subsecretaria, ¿me permite un segundo? Que tengo que, por razones, digamos, administrativas, tengo que pedir ampliación de la sesión, unos 15 minutos más, colega. Sí, 15 minutos más, ampliamos entonces, don Juan Carlos. Adelante. Bien. Gracias, presidenta. Bueno, y claro, esto de alguna forma va generando una presión para dar cumplimiento a la ejecución presupuestaria y hace que naturalmente los gobiernos regionales, entendiendo intendente, consejo regional, prioricen iniciativas de inversión más rápidas. Y aquí, además de la adquisición de activos no financieros, vemos muchas veces proyectos de conservación de infraestructura existente. Y por lo tanto se posterga el inicio de otros proyectos e incrementan de alguna forma los niveles de compromiso bajo los conceptos que ya les señalábamos. Si hoy día nosotros miramos el presupuesto inicial 2021, hablaba de 1.125.000, hoy día estamos los gobiernos regionales con presupuestos vigentes cercanos al 1.215.000. Hoy día, de acuerdo a la información que nos han enviado las distintas divisiones de presupuesto e inversión de los gobiernos regionales, con un corte al 31 de marzo tenemos que hay compromisos de arrastre, vale decir contratados, iniciativas contratadas, cercanas a los 938.472 millones, y existiría un monto del orden de los 824.755 millones de pesos, según la distribución que ustedes pueden ver ahí, que naturalmente corresponden a iniciativas que han sido priorizadas por los gobiernos regionales, pero que no necesariamente tienen una asignación presupuestaria propiamente tal. Y eso nos lleva a que tenemos hoy día, por ejemplo, en las distintas regiones, compromisos que promedian el 77%, pero que si lo miramos más adelante, a ustedes les va a parecer que no es tan extraordinario, entendiendo que aquí también están contenidos los compromisos que de alguna forma les señalaba yo, responden a acuerdos de los consejos regionales que superan el ejercicio presupuestario de la anualidad presente. Bueno, y entonces ahí hicimos una suerte de porcentaje que señala cuál sería aquellos compromisos que hoy día no tienen financiamiento y donde naturalmente cuando miremos la lámina siguiente van a poder reflejarse a través de, particularmente en algunas regiones que nosotros hemos destacado, a aquellas iniciativas de inversión que tienen un carácter plurianual o que corresponden a planos de mediano y largo plazo, planes de inversión de mediano y largo plazo. Por ejemplo, si nosotros le decíamos que era relativamente normal comprometer 1,5 presupuesto de un gobierno regional para darle continuidad a los ejercicios de inversión, bueno, aquí efectivamente vemos que tenemos algunas regiones que están sobre el promedio,
Pero también hacemos la advertencia que estas regiones que parecen estar por sobre el promedio del 1.5, naturalmente tienen programas especiales que comprometen sus inversiones más allá de. En el caso particularmente, por ejemplo, de la región de Arica, tenemos Arica y Parinacota, los planes especiales de zonas extremas. En el caso de Tarapacá, tenemos, por ejemplo, el plan Socavones, que compromete inversiones por 4 años. En el caso de Atacama, tenemos el plan especial de reconstrucción de Atacama, que se le ha dado continuidad por este 2021 porque, y que bordea del orden de los 13.000 millones anuales, solo ese. Después tenemos, por ejemplo, el caso de Valparaíso, que hoy día probablemente este pudiera ser un caso que nos debiera preocupar un poquitito más, pero también tiene que ver con la cantidad de comunas que probablemente componen esta región, y que ciertamente es un caso similar con el de la metropolitana, tienen una característica de alta demanda de inversiones dado el cúmulo de o la alta concentración de población que existe en ella. Luego, por ejemplo, vemos el caso de Biobío, que no se escapa tan significativamente, pero donde también tenemos planes de zonas de rezago, o el caso de la Araucanía, que tiene inversiones de muy largo plazo asociadas fundamentalmente a Plan Impulsa, y que, por cierto, aun cuando parecieran escaparse de este 1.5, la verdad se sostienen, porque en el caso de Araucanía, recuerden ustedes, tenemos varios planes en ejecución, no solo Impulso, sino también tenemos 2 planes de rezago, porque corresponde a la excepcionalidad dado los indicadores de pobreza que se exhiben en esa región. Y una cosa también parecida ocurre en la región de Magallanes, donde tenemos el 1.73, pero como les decía yo, también tenemos un plan de zonas extremas y se ha sumado un plan de rezago. Y aquí es súper importante a lo mejor mirarlo al revés, más que el sobrecompromiso, empezar a preocuparnos de todas aquellas regiones que están bajo este 1.5. El caso de Antofagasta es una región que no tiene gran cantidad de comunas y donde efectivamente tenemos un problema de generación de cartera. Coquimbo, la verdad, no me preocupa mucho porque, personalmente, esto lo digo como María Pastroncoso, porque en general es una región y son comunas bastante activas. O'Higgins pudiera ser algo de preocupación. Ñuble, la verdad, está bastante bien, aun cuando hay que reconocer que trabaja hasta ahora todavía con mucha transferencia a los distintos servicios o ministerios que le han ayudado en todo el proceso fundamentalmente preinversional, pero ciertamente los lagos uno debiera también tener una consideración especial, porque esta región, recuerden, lo mismo que dicen, tiene plan de zonas extremas, y por lo tanto hay un sobrecompromiso de las inversiones asociadas a la ejecución del mismo. Y finalmente, bueno, aquí importante mirar lo que un poquitito les decía yo, qué ha venido ocurriendo en años anteriores. Por ejemplo, en el periodo 2010-2014, ahí teníamos la situación de arrastre en compromiso y cómo iban impactando. Entonces, cuando nosotros vemos este 73% que se da entre el 2015 y 2018, no es muy distinto, y perdón que vuelva atrás, a este 77% que vemos hoy día en el arrastre 2021, entendiendo que aún nosotros no terminamos como subdere de distribuir la totalidad de las provisiones, y eso es súper importante, porque recuerden, las provisiones lo que vienen a hacer es incrementar los presupuestos regionales. ¿Qué cosas estamos haciendo de alguna forma para, y creo que ahí estamos bien, qué cosas hemos estado haciendo para de alguna forma enfrentar esta situación y cuidar este proceso de transición que naturalmente estamos viviendo, donde cambian las autoridades nombradas, nominadas por el presidente de la República, por el Ejecutivo, versus autoridades regionales que dentro de todo igual es perdóname que lo diga, pero entendiendo que hay justificación suficiente producto de la pandemia, es dentro de todo una anomalía, porque a los gobernadores regionales electos les va a tocar asumir a la mitad de un ejercicio presupuestario, a la mitad de un año, y por lo tanto, dado lo que ya les relataba, naturalmente no es posible detener del todo los procesos de inversión.
Entonces aquí, bueno, naturalmente hemos venido trabajando en la revisión de las iniciativas que han sido priorizadas por los consejos regionales y que por dificultades técnicas muchas veces sus montos fueron subvalorados. Me refiero particularmente a todas aquellas licitaciones que no se han podido adjudicar porque o no llegaron oferentes o porque las ofertas están por sobre esos valores. Todas aquellas iniciativas de inversión que van perdiendo la recomendación técnica, recuérdense que los RS duran 2 años, y si no se han logrado ejecutar o iniciar ejecución, naturalmente tienen que validar sus valores y su recomendación. Después, inmediatamente, ustedes lo recordarán muy bien, la ley de fortalecimiento de la regionalización del país estableció que los gobiernos regionales deben distribuir sus presupuestos de inversión en marcos de ítem presupuestarios. Este 2021 es el primer año que hoy día los gobiernos regionales hacen ese ejercicio, junto intendentes con sus consejeros regionales, y eso hace que, de alguna forma, los gobiernos regionales deban enmarcarse dentro de los montos disponibles por ley de presupuesto. Pero también hay aspectos interesantes que están contenidos en el proyecto de ley de financiamiento regional y que nosotros creemos va a permitir de alguna forma ordenar este proceso en la medida en que por una parte vamos a hacer un reconocimiento de la programación financiera de mediano plazo. Recuerden ustedes que hoy día lo que hacen los gobiernos regionales es presentar la anualidad del presupuesto y la ejecución, pero aquí en este proyecto de ley, se está planteando que los gobernadores regionales establezcan cuáles van a ser sus iniciativas de inversión y lo planteen a 3 años. Por lo tanto, eso da un horizonte de ejecución de las inversiones que, sumado a la capacidad que van a tener para utilizar sus saldos finales de caja y traspasarlos al proceso siguiente o al ejercicio presupuestario siguiente, va de alguna forma a fortalecer también los procesos de planificación. Por otra parte, dentro de ciertas exigencias mínimas, particularmente pensando en que puede haber sucesión de autoridades electas, se está limitando los compromisos de arrastre, eso es importante, a un 75%, de modo tal de que siempre el gobernador siguiente tenga posibilidad de disponer de recursos y darle continuidad a las inversiones. Y por cierto, se está en el proyecto de ley incorporando la obligación, entre otras, de la unidad de control de comunicar al Consejo Regional y a otras instituciones públicas como la propia Subsecretaría y el Ministerio de Hacienda los mayores compromisos que puedan exceder los montos establecidos en la ley de presupuesto, esto bajo los parámetros de responsabilidad fiscal. Y finalmente, para cerrar, solo decir, nosotros no dedicamos fundamentalmente a hacer el análisis de situación financiera presupuestaria, porque naturalmente la afectación patrimonial tiene que ver con el patrimonio propiamente tal de los gobiernos regionales y los bienes de los que disponen. Ahí nosotros no hemos hecho ninguna referencia particular porque no se han considerado, hasta donde tenemos entendido, ventas de inmuebles ni nada que se asocie a eso. Pero deben saber ustedes que hoy día los intendentes tienen que preparar actas de entrega y toda esta información va a tener que quedar absolutamente reflejada precisamente en los antecedentes que van a entregar a la autoridad electa. Y me refiero con esto a los presupuestos que tienen vigentes, a las distintas iniciativas que están comprometidas, las iniciativas que están contratadas, las carteras de proyectos que eventualmente pudieran ser financiadas a futuro porque tienen un ORS, además de su situación financiera propiamente tal. Y respecto del estado de la instalación de la nueva estructura de los gobiernos regionales, bien saben ustedes, hay ciertos cargos que fueron creados por ley. Nosotros siempre lo hemos señalado, el 2018 no había un presupuesto destinado a la contratación de los nuevos cargos, sin embargo los presupuestos sucesivos se han ido incorporando los recursos a los programas de funcionamiento para en una primera fase contratar el 2019 al administrador regional, a los 3 jefes de las unidades que se crearon de las nuevas divisiones, al jefe de la unidad de control, que este fue un cargo que lo hemos relatado en ocasiones anteriores, tomó más tiempo porque la ley establecía que debía ser de alguna forma provisto o proveído a través de un sistema análogo al de alta dirección pública. Y bueno, a partir recién del 2020, la contratación de profesionales, particularmente de grado 7, que son aquellos que están sometidos a concurso público abierto.
regulados por la norma general. Y a partir del 2022, porque este 2021 no se consideró nuevas contrataciones, precisamente pensando en los futuros gobernadores regionales, los grados 5, que sería lo que nos estaría faltando para dar cumplimiento perfecto a las nuevas dotaciones que están establecidas en los gobiernos regionales. Y ahí ustedes van a poder ver que hoy día, por región, nosotros debiéramos ser capaces de proveer 176 cargos. Naturalmente, de esos hay 58, como les señalaba, que corresponden a cargos de exclusiva confianza, que son los directivos, administrador, fundamentalmente administrador regional, y los 3 jefes de las divisiones nuevas. Naturalmente, hay 24 grados que están asociados fundamentalmente a los jefes de las unidades de control que se proveen por alta dirección pública, y que ahí naturalmente son 16, el diferencial lo hacen los cargos de profesionales grado 6, y bueno, hoy día, de acuerdo a los levantamientos que hemos hecho con los gobiernos regionales, hay 15 concursos o cargos que están en proceso concursable, quedando aún 79 pendientes. Y ahí hay una laminita al lado respecto a la situación de los jefes de la unidad de control, que era algo que nosotros como Subdere, lo tenemos que decir, hemos propiciado de alguna forma con mucha fuerza, porque creemos que los jefes de la unidad de control hubiera sido muy interesante haberlos tenido en los procesos de entrega y que pudieran acompañar a la nueva autoridad electa. Recuerden que los jefes de unidad de control van a durar 5 años. Actualmente ya se han provisto los cargos de jefes de unidad de control en las regiones de Maule, Los Ríos, Los Lagos y Coquimbo. Por nominar, están todavía las regiones de Tarapacá, O'Higgins y Biobío. Cuando digo nominar, ya existe una terna que ha sido puesta en conocimiento de los consejos regionales, que al final del día tienen que aprobar. En el caso que no aprueben, naturalmente se tiene que volver a llamar, y se levantó el concurso para la metropolitana y están por iniciar las regiones faltantes. Eso en términos generales, presidente. Ok, señora subsecretaria, muchas gracias. Quisiera consultar si hay alguna solicitud de palabra por parte de algún parlamentario para hacer alguna consulta. No habiendo consultas, entonces, queremos agradecer particularmente a la División de Gobierno Interior, a través, ¿no es cierto?, de don Pablo Galilea y la señora Claudia Alemparte. Agradecer también a la señora María Paz Troncoso por la gentileza que han tenido, ¿no es cierto?, de exponer la situación, y levantamos entonces la sesión. Muchas gracias.